Jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar nuestra clase. Vamos a continuar con los problemas de momento de una fuerza utilizando primera y segunda condición de equilibrio. Vamos a explicar este otro problema que tenemos aquí. Observen. Es una barra homogénea, rígida, que tiene una articulación aquí en el piso que está anclada al piso y está sosteniendo a través de este cable un cilindro que pesa 2600 newtons. Para que no se venga abajo, está sostenida a través de un cable que está anclado al muro. Es un cable que tiene este ángulo respecto a la horizontal de 30 grados. Debido a este cable, la viga con el cilindro no caen al piso. Y aquí lo que tenemos que calcular, el problema nos pide calcular la tensión en el cable y también nos va a preguntar, nos pregunta la reacción en la viga rígida, ¿sí? La reacción tiene una componente en X, en esta dirección Rx y otra componente vertical Ry. Entonces nos pide calcular la reacción y la tensión, ¿sale? Vamos a iniciar la solución de este problema. Y sabemos que si hay un centro de momentos, vamos a llamarle centro de momentos a este punto donde está la articulación. Vamos a definirlo como punto A, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el peso del cilindro va a hacer que la viga rote en este sentido. La tensión en el cable que va hacia arriba, la tensión va a hacer que la viga gire en este sentido, ¿sí? Es decir, se van a estar creando momentos. Entonces, para continuar, vamos a anotar la ecuación de la suma de momentos respecto al punto A, donde está el centro de momentos, y vamos a anotar los momentos que se están creando. Vamos a anotar primero los momentos positivos. Aquí está, un momento positivo va en contra de las manecillas del reloj, también le llaman sentido horario. Entonces, un momento positivo es el que está creando la tensión, puesto que la tensión está jalando a la viga en este sentido, entonces le va a provocar un giro en este sentido, lo cual nos dice que es un momento positivo. Entonces, es el momento de la tensión positivo. ¿Qué otros momentos hay? El peso está creando un momento en este sentido, quiere decir que es un momento negativo. Entonces, es momento del peso del cilindro. También aquí, en este caso, el problema nos está diciendo que la viga sí tiene un peso. Y recordemos que el peso es aplicado a la mitad del cuerpo rígido, es decir, en su centro de gravedad. Entonces, también, puesto que la viga tiene un peso, vamos a tener que poner aquí el momento, el peso de la viga. Vamos a simbolizar con WV el peso de la viga, W, que es de 1600 newtons y que está creando también otro momento negativo. Vamos a ver, momento del peso de la viga. Y puesto que todo el sistema está en equilibrio, no hay movimiento de rotación, entonces la suma de los momentos debe ser igual a cero, ¿sí? Ahí está la ecuación de segunda condición de equilibrio, en donde al estar el sistema en equilibrio, la suma de los momentos debe ser igual a cero. Y ahora vamos a desglosar cada momento. Y en esta operación, en el siguiente renglón, los momentos negativos los vamos a pasar del otro lado de la ecuación. Entonces, en primera instancia tenemos la tensión, que no sabemos cuánto vale, y que vamos a multiplicar por el brazo de palanca para obtener el momento. El brazo de palanca es la distancia del punto del centro de momentos a donde está aplicada la tensión, y aunque no nos dice la longitud, no hay un dato de la longitud, sí nos dice que
la tensión está aplicada a 2/3 de la longitud de la viga. Quiere decir que entonces el brazo de palanca es 2/3 de la longitud de la viga. Y se queda indicado puesto que no tenemos el valor numérico de la longitud. Esto es igual al momento W, que es la fuerza, en este caso es W, la fuerza es W, por su brazo de palanca. El brazo de palanca, repito, el centro de momento es hasta donde está aplicada el peso, es la longitud de toda la viga. Pero aquí hay una situación. ¿Cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca para el peso W es la distancia, la voy a anotar aquí, esta longitud. Esta va a ser mi brazo lo voy a simbolizar con RW. Esta longitud es el brazo de palanca. En problemas anteriores habíamos visto cómo se obtiene el brazo de palanca. Lo voy a explicar otra vez. Vamos a prolongar la línea de acción del peso. La línea de acción del peso es este, ¿sí? Y si nosotros trazamos una recta perpendicular a la línea de acción de la fuerza que pase por el centro de momentos, es decir, esta recta, esta longitud va a ser el brazo de palanca. Por eso lo puse acá abajo. Este es el brazo de palanca del peso. Es decir, el brazo de palanca RW multiplicado por el peso nos va a dar el momento que crea el peso, ¿sale? Pero ahora hay que calcular esta longitud. ¿Qué herramientas tenemos para calcular esta longitud RW? Tenemos este ángulo y tenemos la hipotenusa. Si observamos, ahí está un triángulo rectángulo cuyo ángulo de 90 grados es este. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Pues es el coseno, es decir, lo voy a anotar acá. Coseno de 60 grados, este ángulo, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es RW, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Pues es la longitud de la viga sobre L. Despejando a RW vamos a tener que es igual a L por el coseno de 60. ¿Sí? Este es el brazo de palanca para el momento de W, entonces hay que anotarlo por L coseno de 60. ¿Sí? Luego, más el momento del peso de la viga. Recordemos que estamos pasando estos dos términos negativos del otro lado de la ecuación y por esa razón se hace positivo. ¿Cuál es el momento del peso de la viga? Pues es el peso de la viga, que es de 1600 por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? De la misma manera que obtuve el brazo de palanca para W, también lo voy a obtener. Va a ser la distancia que hay del centro de momentos a donde es aplicado el peso, que es el centro de la viga. Esta le vamos a llamar RWV, es el brazo de palanca. ¿Y cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo obtenemos esta longitud? Pues de la misma forma que calculamos el peso del brazo de la viga. Coseno de 60 es igual, en este caso, al cateto adyacente, este, de aquí a aquí, que es RWV sobre, recordemos que el peso de la viga está aplicado en su centro de gravedad, entonces está a la mitad de la longitud de la viga, entonces es un medio de la longitud. Al despejar de aquí RW vamos a tener un medio de L por el coseno de 60 grados. Este un medio que está dividido lo pasamos multiplicando, ¿sale? Entonces este es el brazo de palanca para el momento del peso de la viga. Entonces anotémoslo, es un medio de L por el coseno de 60. Muy bien. Y vamos a ir con las operaciones. Fíjense aquí
El término de la longitud L aparece en cada término de la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos cancelar. ¿Sí? Y nos deshacemos de ese término L y lo que podemos hacer ahora es ya hacer las operaciones tensión por 2/3, pues nos queda 2/3 de la tensión es igual al peso de la viga, perdón, el peso del cilindro, que son 2600 por el coseno de 60, más, aquí será 1600 por 1/2, son 800 por el coseno de 60. Vamos a seguir sustituyendo. 2/3 de tensión es igual, bueno, aquí ya podemos hacer las operaciones. Son 2600 coseno de 60 son 1300 más 800 coseno de 60 400. Entonces vamos a ir paso a paso. 2/3 de t es igual a 1700, entonces t es igual a 1700. Este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando, y este 2 lo paso del otro lado de la ecuación dividiendo, y ya puedo tener el dato. Son 1700 por 3 entre 2. Son 2550. Este es el valor de la tensión, 2550 newtons. ¿Sí? Estamos a la mitad de la resolución del problema. Ya calculamos la tensión. Ahora lo que falta es la reacción en la viga. ¿Vale? Espero que nos estén siguiendo. Vamos, para la obtención de la reacción de la viga, vamos a utilizar la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Veamos aquí la figura. Ya habíamos aquí anotado que la reacción está trabajando en dirección Rx, es positiva, va hacia la derecha, y la tensión, la componente de la tensión, va a ir hacia la izquierda. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Rx menos Tx es igual a 0. Lo que quiere decir que Rx es igual, pasando el término de Tx del otro lado, y sustituimos Rx es igual a T, coseno del ángulo. Entonces Rx es igual a la tensión que ya calculamos, 2550 por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Observamos que la tensión tiene un ángulo respecto a la horizontal de 30 grados. Ese es el ángulo, 30 grados. Y obtenemos el valor de Rx. $2208.3647 newtons. Esta es la componente en X de la reacción. Todavía no es el valor que nos está pidiendo. Ahora vamos a obtener el valor de Ry. Y nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Pues está actuando la reacción, la componente Ry hacia arriba. También está actuando la tensión, la componente de la tensión. Vamos a anotarlo aquí. Un diagrama de cuerpo libre rápidamente. Tenemos a la tensión, tenemos el peso del cilindro, también en la misma dirección el peso de la viga, y la reacción en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un
componente Tx de la tensión y un componente Ty, lo mismo para Rx y para Ry. Entonces, así nos vamos a explicar que la sumatoria de fuerzas en Y tengo a la tensión y a Ry más Ty menos el peso de la viga menos el peso del cilindro. Esta suma debe ser igual a 0. Despejamos a Ry, que es igual a, pasando a los términos del otro lado de la ecuación, cambiando el signo, más W de la viga menos Ty. Y sustituyendo, peso de la viga del cilindro 2600 más el peso de la viga 1600 menos Ty. Y Ty es 2550 por el seno de 30 grados. Recordemos que la componente en Y es con la función seno del ángulo. Y finalmente obtenemos el valor de Ry, que son 2600 más 1600 menos 2550 seno de 30. Son 2925 newtons. Y con las dos componentes en X y en Y de la reacción calculamos ahora sí el valor de la reacción. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras. Recordemos que si Rx y Ry son componentes rectangulares de un vector R, entonces para obtener el valor de R, pues vamos a hacerlo con el teorema de Pitágoras, y es 2925, que es Ry al cuadrado, más Rx, que es 2208.3647 elevado al cuadrado. Y finalmente obtenemos la reacción. Vamos a calcularla. Es raíz cuadrada de 2925 al cuadrado más 2208 y nos da 3665. .037 newtons. Este es el valor de la reacción que nos está pidiendo el problema. En todos estos problemas ya estamos usando la primera, la segunda y la primera condición de equilibrio, ¿sale? Y aquí también recordemos cómo obtener el brazo. Sabemos que el momento de una fuerza es la fuerza multiplicada por su brazo de palanca. Y un método para obtener el brazo de palanca es prolongar la línea de acción de la fuerza aplicada y trazar una perpendicular a esta misma línea de acción, pero que pasa por el punto por el centro de momentos. Entonces, esa línea que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza y que va al centro de momentos, ese va a ser el brazo de palanca. Aquí lo hicimos dos veces para el momento que crea el peso del cilindro y el momento que crea el peso de la viga. Y estas son las formas de haber obtenido cada uno de los dos brazos de palanca. Hay que recordarlo. ¿Por qué no hicimos lo mismo con la tensión? Observamos aquí, si este ángulo es de 60, por lo tanto este otro ángulo también es de 60. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo entre la barra y la fuerza de tensión es la suma de los 60 grados, que por ser alternos internos es el mismo ángulo, más el ángulo que hace el cable y la línea horizontal, que son 30, y sumándolos son 30 y 60. Quiere decir que el cable y la barra son perpendiculares, entonces las fuerzas de tensión y la barra rígida es de 90 grados, ya es perpendicular. Por esa razón no obtuvimos de esta misma forma a la tensión, porque la tensión ya es perpendicular a la barra. Entonces nada más multiplicamos la fuerza de tensión por su brazo de palanca, que es del centro de momentos hasta donde está aplicada la tensión. Por esa razón la tensión queda de esa manera nada más, ¿sale? Esperemos que haya sido comprensible.
Nos vemos para el siguiente problema. Jóvenes, vamos a continuar con este otro problema que está planteado aquí en el pizarrón, pero antes vamos a mandarle un saludo a Sandra. Es una compañera de ustedes, egresada, que está haciendo, después de hacer su maestría en Inglaterra, continúa con su doctorado, está haciendo ahorita un doctorado en Inglaterra, Sheffield, Inglaterra. Le mandamos un saludo, es una egresada de Boca 8. Vamos a continuar. Aquí el problema que plantea es encontrar el momento resultante. Que no se ve, a ver si se ve con este. Respecto a un punto, a este punto G. ¿Sí? ¿Ok? Y de lo que se trata el problema es encontrar los momentos que están creando estas fuerzas, F1, F2 y F3, a este cuerpo. Este cuerpo es un cuerpo rígido, homogéneo, que está en forma de L y que vamos a considerar centro de momentos aquí en este punto G. ¿Sale? Entonces vamos a observar primero qué momentos son positivos. Por ejemplo, si está aquí el centro de momentos, es obvio saber que esta F3 está creando un momento, es decir, que va a hacer que el cuerpo gire en esta dirección, por lo tanto estará creando un momento positivo. Y es el momento de la fuerza 3. El momento que crea la fuerza 2, si está aquí el centro de momentos en este punto, va a hacer que el cuerpo gire en este sentido. Quiere decir que es un momento negativo. Momento de F2. Espero que sí se vean. Ya están muy... Luego, más el momento que crea la fuerza 1. Si observamos aquí, vamos a borrar esta longitud, que es de 1.5 metros, para que se note la fuerza F1 está aplicada en este punto, pero si prolongamos nosotros la línea de acción de la fuerza, vamos a observar que está pasando por el centro de momentos. ¿Eso qué quiere decir? Que si sabemos que el momento de una fuerza es fuerza por brazo de palanca, el brazo de palanca, puesto que pasa por el punto, por el centro de momentos, es cero. Es decir, que esto sería cero, por lo que esta fuerza no va a crear momento. Por lo tanto, F1 no crea momento porque la línea de acción de la fuerza, repito, pasa por el centro de momentos. ¿Vale? Entonces, ya las únicas fuerzas que están creando momentos son estas dos, F2 y F3, y ya las pusimos aquí. Recordemos, solamente nos están pidiendo encontrar o calcular el momento resultante. En esta ocasión no nos está pidiendo o no nos están diciendo si el cuerpo está en reposo. No estamos usando la primera condición de equilibrio, nada más nos está pidiendo el momento resultante. ¿Cuál? La suma de los momentos de las fuerzas que están en el sistema, que en este caso son dos, porque esta fuerza F1 no crea momentos, ¿vale? Entonces ya nos falta multiplicar obtener el momento de cada una de las dos fuerzas y sumarlos, ¿sale? Entonces es la fuerza 3 por su brazo de palanca 3, vamos a llamarle R3, menos el momento de la fuerza 2, que es la fuerza por su brazo de palanca. ¿Cuál es su brazo de palanca? Pues vamos a llamarle R2. Es lo único que nos pide el problema. Ok, entonces la fuerza F3 es de 77.8 newtons por el brazo de palanca. Pero ¿cuál es el brazo de palanca? Observamos que la fuerza no está aplicada de forma perpendicular a la línea al punto de giro. Entonces
vamos a emplear este método que ya en el problema anterior lo hicimos. Es prolongar la línea de acción de la fuerza y posteriormente trazar una recta perpendicular a la línea de acción de la fuerza que pase por el punto de centro de momentos, es decir, este va a ser el brazo de palanca de la fuerza 3. ¿Sí? Ahora basta encontrar esta longitud. Repito otra vez, para encontrar el brazo de palanca que está aplicado, que está utilizando la fuerza F3 para el momento, hay que prolongar la línea de acción de la fuerza y trazar una recta perpendicular, pero que pase por el centro de momentos. Este va a ser nuestro brazo de palanca. ¿Sí? Y pues si aquí este ángulo es de 90 grados y este de 40, ¿cómo podemos obtener el valor de esta longitud? Con la función seno, el seno de 40 grados, recordemos, seno de un ángulo es el cateto opuesto, que es precisamente RF3, por o sobre la hipotenusa, que en este caso es esta parte, que ya lo habíamos borrado, lo borramos para que se vea, pero es de 3 metros. ¿Sí? Y entonces entre 3, por lo que al despejar el brazo de palanca F3 es igual a 3 seno de 40. Entonces el brazo de palanca F3 es 1.92. Entonces, ya una vez que encontramos este brazo de palanca, vamos a sumarlo 1.9283 menos F2, es esta, 100, y su brazo de palanca. El brazo de palanca, voy a borrar esto, lo vamos a encontrar también prolongando la línea de acción de la fuerza y trazando una perpendicular que pase por el punto, por el centro de momentos. Y este es el brazo de palanca para F2. ¿Cuánto mide? Pues mide exactamente el 1.5 que tenemos ahí. Entonces esto es igual a 1.5. Ya no se ven estos marcadores. A ver si este se ve mejor. 1.5. Y entonces el momento resultante es igual. Vamos a hacer esta operación. Nos da 150. Luego menos 100 por 1.5, pues es 1.5. Lo que quiere decir que el momento resultante es igual a 0. Momento resultante es igual a 0. ¿Eso qué nos puede decir que el momento resultante sea igual a 0? Pues que el cuerpo, aunque se le están aplicando estas fuerzas, el cuerpo permanece en equilibrio de rotación, no está rotando. ¿Sale? Eso significa que el momento resultante sea igual a 0. ¿Sale? Yo espero que esté suficientemente explícito este problema. Es muy sencillo. Repito, aquí lo único que nos están pidiendo es encontrar el momento resultante. No, nada más. Y eso nos hace saber, después de hacer las operaciones, que el sistema está en reposo, puesto que el momento resultante es igual a 0. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase.